Bueno, entonces las restricciones son las que van a tratar de reflejar, digamos, cómo resolver de forma adecuada esta tensión entre proteger derechos, tratar de garantizarles, digamos, una máxima amplitud, un máximo, digamos, digamos, de ejercicio, y sin embargo no dejar de salvaguardar determinados bienes y derechos que también nos interesan. Y en el medio también darle un poco de margen al Estado para que pueda regular el ejercicio de esos derechos de una forma tal que los haga compatibles con otros valores, digamos, y otros principios que también le incumben, le interesan proteger o debe proteger. ¿Sí? Entonces, fíjense, ustedes pueden agarrar como punto de partida el artículo 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como ya dijimos es un instrumento en principio no vinculante, pero que luego adquiere obligatoriedad digamos, con el paso del tiempo, en el cual refleja esta tensión, ¿no? Básicamente, ustedes si lo tienen ahí van a ver que el artículo 29 dice que toda persona tiene deberes respecto de la comunidad, ¿sí? Puesto que solo una ella pueda desarrollar libre y plenamente su personalidad. Fíjense, lo que está ya adelantando el inciso uno es, bueno, los derechos no son absolutos, también hay deberes y formas en los cuales la protección de derecho tiene que ser, digamos, regulada para que sea compatible con otra protección de derechos. ¿Mm? Entonces, en el ejercicio de sus derechos, sigue diciendo, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. ¿Sí? Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Fíjense, acá ya, digamos, sobre todo el inciso 2 es el más interesante, el más sustancial, es el que les está adelantando hacia dónde va. Y después toman los instrumentos internacionales como la Convención Americana en el artículo 30 y en el artículo 32, ¿sí? Como, digamos, formas de establecer restricciones legítimas a los derechos, ¿sí? También pueden, digamos, agarrar similares normas de otros instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Entonces, dentro de este esquema que van delineando digamos, los tratados internacionales, lo que hay es básicamente un sistema dentro del cual ustedes van a leer un derecho, el ejercicio, digamos, el contenido de un derecho, van a leer, por ejemplo, el artículo 4 del derecho a la vida, van a leer el artículo sobre libertad de expresión en la Convención Americana, libertad de conciencia, bueno, en fin, agarren un derecho y van a leer que en la mayoría de esos derechos está establecido dentro de ese derecho las pautas válidas para proceder a su restricción en forma legítima, ¿sí? Entonces se genera un sistema en el cual cuando se consagra un derecho, a la vez se dice, bueno, este derecho solo puede ser limitado de acuerdo a determinadas pautas, ¿sí? Esas son las restricciones, ¿sí? Tratar de asegurar que esas pautas sean respetadas. A la vez también van a ver que hay derechos sobre los cuales no se establece ninguna restricción legítima. Entonces hay una gran duda, digamos, si esos derechos pueden ser legítimamente restringidos o no. La mayoría de la doctrina entiende que para esos derechos, la doctrina y la jurisprudencia, hay normas generales, ¿sí? Como por ejemplo el artículo 32 de la Convención Americana, ¿sí? Que dice sobre los derechos y deberes de las personas, que dice que, por ejemplo, el derecho de cada uno termina cuando empieza el derecho de los demás. Esto básicamente es una restricción, es decir, bueno, tu derecho digamos, el contenido de tu derecho termina donde empieza el de otro, ¿sí? Eso es un límite, ¿sí? El derecho de rectificación o respuesta, por ejemplo, es entendido como una limitación, es decir, como una restricción al derecho a la libertad de expresión. Porque si cuando yo emito una información o difundo una información, luego, si esa información es inexacta o esa información agravia, puedo ejercer, digamos, debo darle a la otra persona digamos, el derecho de rectificación o respuesta, ¿sí? Digamos, como digamos, balancear ambos derechos si es que se encuentran en pugna.
como el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor o a la honra de una persona, ¿sí? Entonces, el artículo 30 de la Convención Americana, el cual básicamente se interpreta como que las restricciones que consagran cada una de las normas internacionales deben ser interpretadas conforme a las leyes que se dictan y conforme al interés general, ¿sí? Es decir, no pueden ser interpretadas las restricciones de forma amplia, sino tienen que ser interpretadas en un contexto más restrictivo, ¿sí? Es decir, las restricciones solo son válidas en la medida que su propósito sea, digamos, cumplir con la protección de otros derechos u otros valores, ¿sí? Em, Bien, ahora bien, ¿cuáles son estas, digamos, em, los elementos que ustedes como abogados y también los tribunales tienen en cuenta al momento de analizar si una restricción es legítima o ilegítima? ¿Sí? El primero de estos elementos es que una restricción, a diferencia de otras regulaciones, tiene que estar prescrita por ley, ¿sí? Esto lo menciona tanto la Convención Americana como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Básicamente dicen, un Estado no puede proceder a restringir un derecho por una norma de, digamos, rango inferior a una ley. ¿Por qué les parece que puede ser esto? Bueno, básicamente porque si nosotros dejamos que los estados o las autoridades restrinjan o limiten derechos por normas que son de una jerarquía inferior a una ley, fíjense que están representados eh, con una ley que es consagrada por el Parlamento, es una ley en la cual ha pasado por una discusión, ha pasado por un análisis, han opinado las diversas fuerzas, digamos, sociales y políticas que componen una sociedad, ¿sí? Y ha sido eventualmente sancionada. Entonces, la garantía de contar con una ley, es decir, una ley en sentido formal, se denomina una ley emanada por el Congreso, una ley en sentido formal en derecho internacional, es una garantía para evitar potenciales abusos, ¿sí? Entonces, el primer requisito para que una restricción sea legítima es que esté prescrita por una ley en sentido formal, ¿sí? Esa ley tiene que ser accesible, tiene que ser precisa, ¿sí? Tiene que estar orientada al bienestar general y no a, digamos, a beneficiar o perjudicar a un grupo determinado, ¿sí? Es decir, es una ley con todas las palabras, digo, con todas las letras, mejor dicho, ¿sí? Una norma de aplicación general, ¿sí? Es interesante y me imagino que se estarán preguntando qué pasa, y ahí digamos, esto es la teoría general, después qué pasa con las situaciones más conflictivas. Por ejemplo, las restricciones que se establecen en el marco de la cuarentena son restricciones establecidas por un decreto de necesidad y urgencia. Bueno, un decreto de necesidad y urgencia es un mecanismo constitucional válido que obviamente se tiene que ejercer de acuerdo a determinados parámetros y es válido siempre en tanto y en cuanto ese decreto de necesidad y urgencia sea realmente necesario y urgente, es decir, que trastoque, o mejor dicho, saltee los mecanismos previstos para la sanción de una ley por razones, digamos, de necesidad y urgencia. Bueno, en este caso creo que está bastante claro que un DNU que limita derechos, ¿sí? En función digamos, de un escenario digamos, de riesgo grave a la salud pública, está justificado porque no, en este momento el Parlamento no podría funcionar en condiciones de normalidad, más allá de la discusión que se está dando sobre si el Parlamento puede funcionar virtualmente o no, que es una discusión muy válida y que se está, digamos, resolviendo por canales institucionales. El punto es, en el marco constitucional argentino, bueno, el presidente estaría autorizado a tomar esa medida y las restricciones derivadas de esa medida, en principio, satisfacerían, ¿sí? Eh, el requisito de que la restricción sea prescrita por ley. Pero, muy, muy importante, o sea, la restricción tiene que estar prescrita en una norma general, ¿sí? En este caso tienes una ley formal, si es un decreto de necesidad y urgencia, tiene que cumplir determinados requisitos como este, ¿sí? Lo mismo vale para países, para casos en países en los cuales se rigen más por el common law, ¿sí? Digamos, por la jurisprudencia, Estados Unidos, Canadá, digamos, el derecho anglosajón, eh,
Digamos, si no existen leyes, si existen normas generales, las reglas de derecho o las reglas de derecho están establecidas básicamente por la acumulación de decisiones jurisprudenciales, que no siempre, digamos, están tan claras para la mayoría de la población. ¿Sí? Bueno, en estos casos lo que piden los organismos de control internacionales es que las normas sean lo suficientemente claras como para decir que hay una regla general, es decir, que no hay una aplicación, digamos, parcial de estas disposiciones. Entonces, acá es muy importante, digamos, una opinión consultiva de la Corte Interamericana, dos opiniones consultivas muy importantes, que son la opinión consultiva 5 y 6 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? En este caso, la 6 van a ver que habla específicamente sobre qué características tiene que tener una ley formal para ser una ley válida en cuanto al esquema de restricciones que nosotros estamos planteando. ¿Sí? Segundo elemento que mencionan los instrumentos internacionales es el que tiene que ver con que una ley sea necesaria en una sociedad democrática. Los instrumentos internacionales solo hablan de que sea necesaria, pero sobre todo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron suya esa jurisprudencia, han hablado de que para que la restricción sea legítima, no solo tiene que haber sido hecha por una ley formal, sino que también tiene que ser coherente, ¿sí? Con determinadas necesidades legítimas de una sociedad e instituciones democráticas. Es decir, tiene que tener legitimidad democrática. O sea, básicamente esto se mide en función de cuáles son los valores y los derechos que tiende a proteger una norma. ¿Sí? Cuando una norma tiende a proteger derechos o valores válidos para una sociedad democrática, bueno, en ese caso, digamos, está justificada. ¿Sí? Eh, Hay algunas precisiones interesantes en este punto en cuanto a la necesariedad en una sociedad democrática que sobre todo realizó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que una norma sea necesaria no quiere decir que una norma sea útil o deseable. Es decir, que los estados puedan adoptar otra norma, pero sin embargo elijan adoptar una norma que limita derechos. Dice, no, esto no, a mí no me sirve. O sea, una restricción tiene que ser necesaria, quiere decir que tiene que ser absolutamente justificada como una necesidad social imperiosa de adoptar esa restricción. Si es posible proteger estos derechos o intereses por otras vías sin limitarlos, entonces tiene que proceder por otras vías. ¿Sí? Entonces acá los tribunales van a analizar muy bien, cuando se trate una medida restrictiva, si en realidad no había otras formas de proteger los derechos que se están tratando de proteger sin limitar el derecho individual de una persona. Entonces, digamos un poco la teoría, y acá, muy importante también, la, la opinión consultiva número 5, ¿sí? Donde la Corte Interamericana realmente hace un estándar, digamos, o emite una decisión muy fuerte, diciendo básicamente que un Estado tiene que, entre todas las opciones posibles, en el momento digamos, de decidir limitar un derecho, tiene que barajar todas las opciones posibles y adoptar la decisión que menos restrinja el derecho en cuestión. Es decir, la restricción, la decisión que menos restringe ese derecho, ¿sí? Y que sea absolutamente necesario de tomar. ¿Sí? Em, y también que esa restricción debe ajustarse estrechamente al logro del objetivo que se pretende tutelar. Si es la salud pública, tiene que ser la salud pública. Si es la seguridad, tiene que ser la seguridad. Si es el orden público, tiene que ser el orden público. Y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense cómo ya vamos limitando el campo de acciones permitidas para los estados. Si bien restricciones es una materia o es un campo en el cual los estados están habilitados o se está habilitando a los estados a restringir y a limitar derechos, se lo está haciendo de acuerdo a determinadas reglas y determinados cánones de actuación que lo tornan en digamos, en un sendero muy estrecho. Es decir, los estados no pueden caminar, cuando se embarcan en una restricción, no caminan por un camino ancho, caminan por un sendero muy estrecho. Y los organismos internacionales van a controlar muy fuertemente
que ese estrecho, que ese camino o ese sendero, digamos, no se ensanche innecesariamente. Entre otras cosas, que no se, digamos, limite más allá de lo necesario. También que la limitación sea realmente apta para proteger el derecho o el valor que se dice proteger. Por ejemplo, veámoslo en términos de la cuarentena que estamos viviendo. O sea, lo primero que se, digamos, que cuestionaría o que analizaría un organismo internacional es, bueno, pero esta medida que está evidentemente limitando el derecho a la circulación y otros derechos también, muchos otros derechos también, ¿sirve para proteger la salud pública ante el avance del COVID-19? Bueno, parecería que en principio sí, una vez que, digamos, establecemos que sirve, entonces tenemos que ver si era posible adoptar otras medidas y si es posible adoptar otras medidas, entonces tenemos que ver por qué no se adoptaron, ¿sí? Entonces, acá lo que va a analizar en este segundo elemento, digamos, lo que van a analizar los organismos internacionales es si la restricción al derecho es proporcional a los objetivos. ¿Sí? La proporcionalidad, que es algo que es muy importante, digamos, y esto lo van a leer tanto en decisiones de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana o mismo de la Corte Suprema Argentina, que hace una operación similar cuando analiza derechos constitucionales, la proporcionalidad es la adecuación de medios afines. Es decir, usted adoptó una medida que limita un derecho, bueno, yo me voy a fijar si esa medida es realmente proporcional. Es decir, si no se pasó y adoptó una medida que en realidad limita mucho más de lo que debería limitar, abarca un grupo mucho mayor del que es necesario, digamos, abarcar, entre otras cuestiones. ¿Sí? Bien. Tercer elemento, entonces, ya mencionamos que esté prescrita por ley, que sea necesaria en una sociedad democrática. Y el tercer elemento, que nosotros, perdón, un paréntesis, entonces digamos que la necesariedad es, digamos, el elemento más sustancial, el elemento de análisis más sustancial, porque allí van a evaluar, bueno, cuáles son las medidas posibles, cómo llena, digamos, una medida determinada el requisito de proporcionalidad. Bueno, tengo que ver qué es lo que quiere proteger esa medida, no solo, digamos, auscultando los fines declamados, sino también los fines reales, hacia dónde va esa medida, ¿sí? Y cuál es el abanico de medidas posibles a adoptar en función de las facultades que tiene un Estado, ¿no? Bien, entonces, el tercer elemento es que el fin que se pretenda proteger con una restricción a un derecho sea un fin legítimo, ¿sí? ¿Cómo sabemos si un fin es legítimo o no legítimo, o ilegítimo, perdón? Son los fines que habilitan las normas internacionales para restringir un derecho. Si ustedes agarran los derechos que yo les comenté de la Convención Americana, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de religión, van a ver que la propia Convención Americana va a decir estos derechos solo pueden ser limitados en función de, bueno, pongámosle el orden público, la seguridad pública, la salud pública. Bueno, menciona una serie de valores colectivos o mismo derechos, porque habla también de los derechos de los demás. Fíjense, una típica, digamos, restricción, como ya les comenté, a libertad de expresión, se entiende que es el derecho a la rectificación o respuesta, que básicamente protege otro derecho, que es el derecho a la honra o a la intimidad, ¿sí? De alguna manera limitando o restringiendo la libertad de expresión. Es decir, vos podés difundir información y todo, pero le tenés que dar a otra persona que se sienta agraviada, y si legítimamente está agraviada, el derecho a responder. Y en todo caso, rectificar esa información. Bien. Entonces decíamos que el tercer elemento son los fines de la restricción. Los fines de una restricción tienen que ser legítimos. ¿Sí? ¿Cuándo son legítimos? Cuando la propia norma internacional dice este derecho o estos derechos pueden ser limitados por estas razones. ¿Mm? Y van a ver que nos vamos a encontrar en un terreno bastante complejo, porque vamos a hablar de valores colectivos tales como el orden público, como la seguridad nacional, como la salud pública, quizás el que hoy en día está menos cuestionado como un valor colectivo digno de protección y que es susceptible
digamos, de justificar una limitación a un derecho, ¿sí? Pero también otros más complicados, los derechos y libertades de los demás, como ya mencionamos, pero también otros más complicados como la moral pública, ¿sí? Es decir, todo ese combo lo van a ver ustedes cuando lean, digamos, las normas internacionales y ven que muchas veces se habilita la restricción de un derecho en función de proteger esos objetivos. Y es muy importante lo que hizo la Corte Interamericana en la opinión consultiva 5, perdón, donde básicamente dijo, ojo con estos conceptos, con orden público, moral pública, con seguridad nacional. Bueno, estos conceptos son conceptos amplios, son conceptos bastante indeterminados, que es importante llenarlos de contenido y analizarlos bien cuando hay una restricción en juego que, digamos, se justifica en función de la protección de estos valores. ¿Sí? Por ejemplo, habla del orden público, dice, eh, el orden público es uno de los conceptos de mayor indeterminación, ¿sí? Pero yo puedo entender, dice la Corte Interamericana, que el orden público es el conjunto de reglas fundamentales que aseguran el funcionamiento de una sociedad sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. Es decir, hay determinadas cuestiones, sigue siendo bastante vago, pero hay determinadas cuestiones involucradas en el orden público que tienen que ver con asegurar el funcionamiento de una sociedad, como por ejemplo el respeto a la división de poderes, ¿sí? O el respeto a, digamos, a la independencia judicial, es decir, a cuestiones muy gruesas del funcionamiento de una sociedad. ¿Sí? Que sin eso, sin la protección de esos valores o de esos principios o de esos derechos, es muy difícil, digamos, mismo garantizar el ejercicio de derechos individuales. ¿Eh? Entonces, fíjense ahí, la opinión consultiva 5 es muy interesante en ese sentido. Que la opinión consultiva 5 es interesante en sí misma porque la discusión ahí, más allá de que se plantea en el marco de una opinión consultiva, es si es posible limitar, ¿sí? El derecho a la libertad de expresión, restringirlo, ¿sí? Estableciendo lo que se llama la colegiación obligatoria de periodistas. ¿Sí? La colegiación obligatoria de periodistas, o si es, mejor dicho, la discusión es si eso, si ese tipo, esa regulación, esa posible regulación, es una restricción legítima o ilegítima al derecho digamos, a la libertad de expresión, ¿no? Básicamente, sí, digamos, que los periodistas tengan que registrar o cualquier persona se tenga que registrar en un registro y colegiarse para difundir, emitir, recabar y, digamos, publicar información, es compatible con la garantía de libertad de expresión como la consagra la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, esa es la discusión madre en la opinión consultiva 5. Entonces, al abordar esa discusión, la Corte Interamericana trata de establecer cuál es el valor colectivo o cuál es el bien jurídico colectivo involucrado en el ejercicio de la libertad de expresión y en una posible limitación como sería exigir que una persona antes de emitir o recabar o difundir determinada información, es decir, de ejercer su libertad de expresión, tenga que colegiarse, tenga que, digamos, pasar por una serie de procedimientos que impliquen que haya una regulación por parte de un colegio público del ejercicio de esa profesión. Y muy interesante también que la Corte Interamericana acá lo que dice es, eh, hay, eh, la sociedad está interesada, está muy interesada en que la mayor cantidad de información, digamos, el orden público está, digamos, involucrado en tratar de garantizar la mayor cantidad de información, mayor flujo de información posible, ¿sí? Para que todos y todas podamos elegir qué información tener. Entonces, limitar ese derecho, exigiendo una colegiación, podría ser una restricción ilegítima a la libertad de expresión como lo está consagrando la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces, eso es una opinión consultiva muy importante. Más allá del caso en sí, vean que en ese contexto la Corte Interamericana
define también lo que para ella es bien común, es salud pública, es moral pública. Dice, por ejemplo, de bien común, condiciones de la vida social que permitan a los integrantes de una sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la plena vigencia de los valores democráticos. Esas son definiciones muy fuertes, o sea que limitan el campo de acción que tiene un Estado al momento de establecer qué valores colectivos van a servir para restringir determinados derechos. Entonces, un poquito como repaso, y para que ustedes profundicen y para trabajar el viernes, lo importante es tener en cuenta que una restricción es una limitación permanente al ejercicio de un derecho que está habilitada por las normas internacionales siempre que sea legítima, ¿sí? Si es que cumple con algunos elementos. Uno de esos elementos es que esté prescrita por ley, de acuerdo a las características que mencionamos, que sea necesaria en una sociedad democrática, es decir, también que sea proporcional, ambos elementos, ¿sí? Y que haya sido hecha en función o para proteger determinados valores o intereses colectivos que las propias normas internacionales delinean como valores de interés para proteger, ¿sí? Entonces, esos son analizar si en el caso concreto se cumple con esos tres elementos con una medida en particular, es, digamos, el trabajo de un abogado o una abogada en esta materia, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la teoría es esa, que ustedes van a profundizar con la lectura de estos casos que yo les dije, y de los capítulos de Mónica Pinto y de las normas internacionales que comenté, ¿sí? Ahora vamos a mencionar brevemente qué es una suspensión de derechos.